a su clase infantil, todos los niños en esta hora, en el nombre de Jesús. Lo tenemos, hermanos, Génesis capítulo 6, versículo 12. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso abajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que haya en la tierra morirá. Hasta ahí, hermanos. Ocupe su lugar en esta hora, en el nombre del Señor. Estamos muy contentos por estar en la casa de Dios. ¿Cuántos se alegran por estar en la casa de Dios? Aleluya, es una bendición, ¿verdad? Está con nosotros esta mañana visitándonos Carlos Cardona, y también está Jane Rodríguez, ¿verdad? Están aquí, levanten su mano, jóvenes. ¿Cómo les decimos, hermanos? Dios los bendiga a estos jóvenes por estar aquí en la casa del Señor. La abuelita de Carlos era la hermana Vicky Cardona, y ella fue miembro de esta iglesia algunos años. Ahorita ella ya está en la presencia de Dios, pero ella asistió aquí a la iglesia hace años atrás. Y me da mucho gusto que este joven esté aquí, porque es el legado que una abuelita dejó a su nieto, ¿verdad? En los momentos en que las cosas no empiezan a salir muy bien, hermanos, nuestros hijos y nuestros nietos, llega un momento determinado que se acuerdan del camino que papá o mamá o los abuelos dejamos a ellos. Así es que esto es importante que nosotros lo consideremos en esta hora, porque Carlos está aquí porque se acordó de que Dios es la respuesta para las necesidades del ser humano por la enseñanza que su abuelita le dejó. Gloria a Dios. Así es que, hermanos, deleguemos, pasemos este mensaje, esta herencia espiritual a nuestra familia, a nuestra descendencia. Esta mañana yo quiero hablar un poquito, si la garganta me lo permite, quiero hablar un poquito, hermanos, acerca del tema del diluvio. ¿Cuántos han escuchado del diluvio? Yo tengo también un mensaje, una predicación acerca específicamente acerca de el arca que hizo Noé para salvarse él y su familia y los animales, con todas las indicaciones específicas, porque esto es algo muy interesante que nosotros debemos de conocer. Pero en esta hora yo quisiera enfocarme un poquito más acerca del tema del diluvio, porque en la historia bíblica del diluvio se aprenden algunas lecciones muy, muy interesantes, hermanos, que tienen relación con la conducta de los seres humanos. Llegó un momento en que Dios decidió mandar un diluvio a la tierra. Dios decidió destruir todo espíritu de vida sobre la faz de la tierra. Amén.
Y este pasaje, este tema acerca del diluvio, nos invita a reflexionar de cómo el ser humano logra la bendición divina como resultado de su vida piadosa, pero también nos hace entender de que nosotros podemos recibir un castigo como consecuencia de nuestras actitudes pecaminosas. Tanto una cosa te lleva a un buen fin, como es la vida piadosa, como una vida de pecado te va a llevar, hermanos, a la destrucción. Y esto nos lo enseña la palabra de Dios. Pudiéramos iniciar este pensamiento preguntándonos, ¿quién provocó el diluvio? ¿Dios provocó el diluvio? La Biblia dice que no. El diluvio lo provocamos nosotros los seres humanos. La humanidad de esa época provocó el diluvio. El diluvio fue una consecuencia de la actitud de pecado de la humanidad de esa época. No fue una ocurrencia divina. No fue algo, hermanos, que a Dios se le ocurrió en algún momento determinado, sino fue la consecuencia de la maldad de la gente sobre la faz de la tierra. Génesis capítulo 6, versículo 5, dice la Biblia, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal. ¿Verdad? Dios vio que sobre la faz de la tierra había mucha maldad y que la humanidad, los seres humanos, no pensaban en otra cosa más que solamente hacer el mal. ¿No nota usted una similitud a nuestros tiempos hoy en día? Hoy en día la sociedad está perdida. Hay mucho pecado en la sociedad. Hay gente que se levanta cada mañana a ver qué maldad va a hacer. Todos los pensamientos, designios, maquinaciones en su vida es solamente hacer el mal. Hace tiempo atrás, esto viene a mi mente, no lo tenía aquí escrito o referido, pero ahorita que estoy hablando de esto viene a mi mente que hace unos años atrás, ahí donde nosotros residimos, donde vivimos ya por algunos años, gracias, ya por algunos años, un vecino llamó a la policía porque él notó, ya ve que a veces hay vecinos que se dan cuenta de todo lo que pasa en el barrio. Yo no sé si están 24 horas como centinelas por la persiana viendo qué está mal puesto y qué está bien puesto. Pero un vecino nuestro llamó a la policía porque él se percató, habían pasado una serie de hurtos, de robos menores. Normalmente allí en el área donde vivimos es un barrio tranquilo, pero en esos días últimamente se habían perdido mangueras para regar el agua, se habían perdido algún juguete de un niño que lo dejó allí en la yarda. Un vecino había puesto, era fin de año, un vecino había puesto unos venaditos de esos inflables con lucecitas en Navidad. Volaron. Pero sucedió que un vecino llamó a la policía porque se percató de que cuando un hombre pasaba en bicicleta, siempre se perdían las cosas. Y lo estuvo, yo creo, monitoreando hasta que llegó a la conclusión de que cada que ese hombre pasaba, algo se iba a perder en la cuadra. Pues hermanos, sus sospechas se convirtieron en realidad porque yo no sé cómo le hizo, pero llevó a la policía, obligó a la policía o al hombre de ir hasta la casa de esa persona que vivía en una colonia adjunta
y muchas de las cosas extraviadas del barrio ahí estaban en su yarda. Yo me ponía a pensar, qué tremenda mentalidad de esta persona, el que hurtaba. No tiene otra cosa que hacer más que ver que estaba mal puesto y se lo llevaba. Vivimos en una sociedad corrompida. Vivimos en una sociedad donde el ser humano nada más está pensando a ver en qué forma aventaja al otro, en qué forma toma ventaja de su prójimo. Pecado, pecado. Todo lo que se ve es pecado, hermanos. Ahora, lamentablemente, en todas las áreas de la sociedad hay pecado. No solamente ya en los adultos, sino en los jóvenes, en los niños. ¿Cuánta maldad está habiendo hoy en día? Dice la Biblia que un día Dios decidió destruir la humanidad de aquella época porque todo designio del corazón de ellos era de continuo el mal. Y nosotros debemos de entender que todo castigo es el resultado del mal que el hombre hace. Si el hombre recibe castigo divino, es simplemente consecuencia de su pecado. No es porque haya un Dios iracundo, no es porque haya un Dios enojón, no es porque haya un Dios vengativo. No, hermanos. El castigo que el ser humano recibe en su vida viene a ser realmente consecuencia de sus acciones pecaminosas, por la dureza de su corazón. La Biblia dice en Romanos capítulo 2, versículo 5, hay un texto bíblico ahí tremendo. Dice la palabra: por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Amén. Allí está en la Biblia, es muy claro. Por la dureza del corazón, por tu corazón no arrepentido, amén, atesoras para ti mismo la ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. O sea, un día va a haber un juicio allá en la presencia de Dios y cada ser humano va a recibir conforme lo que haya hecho mientras estaba aquí en el cuerpo, hermanos. Un día cada uno de nosotros vamos a recibir las obras que hayamos hecho. Entonces, basado en estos pasajes de la palabra, nosotros debemos de entender en una forma muy clara y muy precisa que realmente vale la pena vivir una vida piadosa. Vale la pena vivir una vida de obediencia a la palabra de Dios. Vale la pena vivir una vida de obediencia a los estatutos y mandatos que el Señor nos marca en su santa palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos alaban al Señor? Vale la pena servir a Dios. Aleluya. En la Biblia encontramos que la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra fue provocada por los habitantes. ¿Verdad que sí? El pecado de ellos se agravó tanto. Había pecados en extremo. La homosexualidad había llegado, hermanos, a desbordar todos los principios de la sociedad. Hoy nosotros estamos viviendo lo mismo. Hoy nuestros días están siendo días similares a los de aquella época. Ciertamente hoy Dios no va a mandar un diluvio. Ciertamente Dios no va a mandar fuego del cielo como Sodoma y Gomorra y un diluvio como en la época, en los días de Noé. Pero el castigo de Dios, hermanos, va a ser preciso. Eso téngalo por seguro. Aleluya. Entonces algo muy importante y muy interesante
que nosotros debemos de entender. Siempre el castigo divino viene por consecuencia del pecado. El pecado acarrea maldición. El pecado acarrea desgracia. El pecado acarrea destrucción. Otro principio que entendemos también con relación a este tema es que en aquella época del diluvio, la gente no creyó en que iba a venir un diluvio. No lo creyó de ninguna manera. El apóstol San Pedro dice que toda aquella generación murió, menos 8 personas que fueron salvas, que fue Noé y su familia. Pero como la gente no creyó que iba a venir un diluvio, hermanos, toda aquella generación pereció. Dios solamente guardó la vida de Noé y de su familia. Aleluya. ¿Por qué? Porque al resto de la gente les resultaba imposible que Dios podría hacer lo que Noé estaba pregonando. Amén. De hecho, no creían al diluvio porque ellos nunca habían visto llover. Si usted lee la palabra de Dios allá en aquella época del libro del Génesis, hasta en los días de Noé, nunca había llovido sobre la faz de la tierra. La Biblia dice que la naturaleza y la vegetación se regaba por un rocío que salía de debajo de la tierra. Entonces la gente, cuando Noé empezó a predicar y empezó a pregonar que se arrepintieran porque iba a venir un diluvio, pues la gente simplemente no creyó y se burló. Y eso es algo, hermanos, que sucede hoy en día. Hoy en nuestros días, el diablo, el enemigo, Satanás, el enemigo de nuestras almas, sigue usando la misma herramienta que es la incredulidad para que la gente siga pereciendo y siga yendo al infierno. El no creer, la incredulidad. Encontramos algunos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, allá en Daniel capítulo 5, nos habla el pasaje acerca del rey Belsasar, que no hubiera creído que sería juzgado por Dios si le hubieran dicho antes de que eso aconteciera, ¿verdad? Dios lo llamó a cuentas. En Lucas 12:20 encontramos el rico insensato que se expresaba y decía: alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años, goza, bebe, disfruta, ¿verdad? Pero nunca pensó que esa misma noche iba a morir. No creía. La incredulidad, hermanos. La palabra del Señor nos habla acerca también de Herodes, que nunca pensó que mientras hablaba al pueblo, nunca se imaginó que un ángel se le aparecería y le heriría para quitarle la vida. Porque había arrogancia en él, incredulidad. Amados hermanos, amada iglesia, debemos de entender que el Señor vendrá cuando más se dude de su venida. Cuando la gente no crea de que el Señor va a venir por su iglesia. La Biblia enseña que en un abrir y cerrar de ojos, al final del sonar, al sonar de la final trompeta, el Señor va a venir por su iglesia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La palabra del Señor nos habla en 1 Tesalonicenses 5:2 y 3, dice la Biblia: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina,
como los dolores a la mujer encinta, dice, y no escaparán. Aleluya. Una y otra vez la palabra de Dios, hermanos, nos está recalcando de que como iglesia debemos de estar preparados para cuando el Señor venga por su iglesia o para cuando el Señor nos llame a su presencia. ¿Cuántos de nosotros tenemos asegurados el día de mañana? Por muy buena salud que tú tengas o creas tener, el día de mañana no es seguro. No lo tienes en tu mano. Amén. El día de mañana solamente Dios lo tiene en sus manos y Él sabe cuándo se terminan nuestros días. Así es que, hermanos, entendiendo esa realidad, qué mejor que nosotros tomemos sabiamente la decisión de ponernos a cuentas con Dios. ¿Verdad que sí? Dice la Biblia que en aquella época la gente estaba muy ocupada en sus asuntos personales. Dice que la gente comía, bebía, se casaba, se daban en casamiento. Dice hasta que los alcanzó el diluvio. Andaban en sus actividades, andaban en sus fiestas o andaban en sus asuntos, andaban en sus planes, proyectos, propósitos, hasta que el diluvio les cayó encima. Desde este púlpito y desde muchos otros púlpitos evangélicos, siervos de Dios han estado predicando que la venida de Cristo está cerca, que la venida del Señor es inminente y va a ser repentina. Pero muchos de los hermanos de las congregaciones, tanto de esta iglesia como de muchas otras, hermanos, están viviendo su vida cristiana como que si esto no fuera a suceder. Primero sus proyectos, primero sus planes, primero su agenda, primero sus actividades, y si tengo oportunidad voy a la iglesia. Dios tenga misericordia de nosotros. Dios tenga misericordia de usted si usted está viviendo de esa manera. Dios tenga misericordia de su vida si usted está pensando de esa forma, que así puede servir a Dios. Hermanos, la venida del Señor puede suceder en cualquier momento. Este mismo día, esta misma noche, antes de que termine este culto, el Señor puede venir y arrebatar su iglesia. Usted y yo tenemos que estar preparados. Aleluya, para cuando el Señor venga por su iglesia. La Biblia dice que allá en Lucas 14:16 nos habla acerca de una parábola de la gran cena. La Biblia dice que los invitados se negaron a asistir porque todos ellos estaban ocupados, ¿verdad? Todos estaban ocupados. Uno había comprado una hacienda y necesitaba atenderla. Otro había comprado 5 yuntas de bueyes y necesitaba atenderlas. El otro se acababa de casar y cada uno tenía sus actividades. No había tiempo para atender a la invitación. El Señor te está invitando hoy a que te pongas a cuentas con Dios. El Señor te está invitando hoy para que arregles tu vida delante de la presencia del Señor. Aleluya. El Señor ha puesto en mi corazón esto, hermanos, por mucho tiempo, hablarte de que necesitas ponerte a cuentas con Dios y servir a Dios con toda entrega y fidelidad, dejando a un lado conceptos, ideas personales, convicciones personales, hermanos, y enfócate en la palabra, lo que la Biblia dice. Eso es lo que Dios demanda de tu vida. Y eso es lo que Dios demanda de nuestra vida. Gloria a Dios. Todos estaban ocupados en esa invitación de la gran cena. Y ese estado revela la actitud de muchos cristianos hoy en día. Reitero, están ocupados en sus cosas personales y no tienen tiempo para Dios. No tienen tiempo para el Señor. Algunos hemos hecho la costumbre de estar en la iglesia
todos los domingos. Eso es bueno. Qué bueno, gloria a Dios. Pero ¿cuántos días tiene el año? 365. ¿Cuántos domingos tiene el año? 52 domingos. O sea que el Señor te demanda 52 domingos, pero fíjate, todavía tienes más de 300 días al año para hacer tus actividades. Tenemos otro servicio a mitad de semana, pero bueno, ya para muchos es mucho pedir que estén aquí, ¿verdad? Cuando deberíamos de estar aquí. Pero a veces hasta los domingos, después de tener más de 300 días al año, a veces hasta los domingos faltas. Por actividades personales, por proyectos personales, poniendo en segundo plano lo más importante que es Dios en tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? El Señor hizo una pregunta allá en Marcos 8:36. El Señor preguntó, y nos pregunta a nosotros hoy en día, esta mañana: ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué provecho tendremos? Hermanos, lo más importante en esta vida es trabajar para nuestra eternidad. ¿Verdad que sí? Así como el trabajador, el obrero, que toda una vida la trabaja para el tiempo futuro, la ancianidad, haya un cheque del cual depender cuando ya sus fuerzas físicas no dan, ¿verdad? Y ahí está preparándose y reportando al gobierno. Nosotros en esta vida no estamos aquí para hacer otra cosa más que, hermanos, sembrar y hacer frutos para la eternidad. Esta vida es tan corta. La palabra del Señor dice que la vida, los años de existencia del ser humano son 70 años. Y en los más robustos 80. ¿Verdad? En los más robustos 80. Pero ¿qué son 80 años o 100 años que toda una eternidad? ¿Verdad? No es nada. La vida es pasajera. La vida se va, hermanos, los años se van volando. Si usted me pregunta a mí, yo tengo 50 y... ¿Cuántos, hermana Rubí? 55. Apenas ayer me acuerdo cuando era un quinceañero de rancho. ¿Usted se acuerda cuando era joven? ¿Verdad que sí? Cuando era niño, yo tengo en mi mente recuerdos ahí muy guardados, archivados, cuando yo era un chamaco y andaba con mi papá. Recuerdo a mi madre hermosa de joven. Chiquillos ahí nos sentábamos a la hora de la comida a la orilla de la estufa. Y ahí mi madre hacía las tortillas de harina, hermanos. Y desde el comal, miren, no llegaban ni al tortillero, del comal las capeábamos. Qué días felices aquellos. Después aprendí a comer tortillas de harina de leche y vi. Pero esa es otra historia. Lo que les digo es que la vida se va. Los años vuelan. ¿Verdad? Hoy estamos aquí, amada iglesia, amados hermanos. Hoy estamos aquí haciendo frutos para la eternidad. Un día vamos a estar con el Señor, amén, por toda la eternidad. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de misericordia. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Verdad que sí? Dios es un Dios de oportunidades. ¿Cuántas oportunidades te ha estado dando Dios? Mira, esta gente de los días de Noé, ¿cuánto tiempo estaría Noé predicando? 120 años.
¡Wow! Toda una vida en nuestro tiempo. Y la gente no creyó. Y la gente rechazó el mensaje. ¿Verdad? Vio la gente el proceso de construcción del arca desde los primeros barrotes que Noé clavó hasta haber sido terminada la majestuosa arca de Noé. Yo no creo que Noé haya hecho esa arca en meses. Yo creo que se tardó un buen de años, porque aparte nadie le creía. La estaba haciendo él solo, quizá con algún ayudante de su familia. Agréguele que no había la tecnología que había hoy. Hoy los anuncios de Home Depot nos hacen creer que todos somos carpinteros profesionales. ¿Verdad? Te enseñan que hasta las mujeres el serrucho eléctrico y 2, 3 serruchazos y ya tiene una puerta, ya la mujer hizo una ventana. Y luego vas a las realidades y ves que no es así. Noé no tenía la tecnología que tenía hoy. ¿Cuántos años se tardaría? Yo creo que se tardó muchos años, hermanos. Muchos y muchos años, amén, en construir el arca. La gente tuvo mucha oportunidad para creer y para arrepentirse. Amén. En la Biblia encontramos muchos ejemplos, pero ya no quiero abarcar tanto, porque el tiempo avanza. En la Biblia encontramos, por ejemplo, la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? Dice que tardándose el esposo, las vírgenes se durmieron y otras se les acabó el aceite. La palabra nos habla también de una parábola de los talentos. A uno el Señor le dio 5 talentos, a otro le dio 3, a otro le dio 1, ¿verdad? Y los puso a trabajar, los talentos. Después de mucho tiempo, así dice la Biblia, después de mucho tiempo, vino el Señor a hacer cuentas con ellos. Hermano, Dios ha sido extremadamente misericordioso contigo. ¿Cuánto tiempo va el Señor a seguir esperándote? Voy a cambiar la palabra esperándote a una más pesada, con la cachucha de pastor. ¿Está bien? ¿Aguantan? Bueno, ahí les va. ¿Cuánto tiempo el Señor va a estar esperándote? Va a estar tolerándote. Necesitamos, hermanos, recapacitar en nuestra manera de servir a Dios. Yo le puedo predicar a usted desde este púlpito que así como usted va está perfecto, así como usted se conduce en su vida cristiana no hay ningún problema. Pero la palabra del Señor me hace ver de que yo tengo que esforzarme y usted también tiene que esforzarse. Y un día el Señor me va a llamar a cuentas a mí, que me puso delante de usted por años, y el Señor me va a llamar a cuentas de lo que yo les estuve hablando en la palabra de parte de Dios para su vida. Y cuando el Señor me llame, yo le voy a decir: Señor, yo les dije a mi entender todo lo que tu palabra decía. Pero está en usted, amén, abrazar esta palabra, tomar la decisión de hacer un cambio radical en su vida, si acaso se necesita. Pero si no, usted es buen cristiano, usted es buena cristiana, siga adelante en el nombre del Señor. Siga sirviendo fielmente a Dios. Aleluya. Pero si entendamos, hermanos, con todo nuestro corazón, de que el Señor un día nos va a llamar a cuentas a cada uno. Termino con esta referencia.
La gente tuvo mucho tiempo para arrepentirse y no lo hizo. Y cuando la gente se arrepintió, en el tiempo de Noé, ¿qué sucedió? Era demasiado tarde. Para cuando la gente se arrepintió, la puerta estaba cerrada, la puerta del arca. Ya estaba lloviendo, ya había inundaciones, ya los ríos se estaban desbordando, ya las aguas del mar se estaban saliendo y la gente empezó a entrar en pánico y empezó a decir, era cierto lo que este hombre estaba predicando, era cierto lo que este hombre nos estaba diciendo por tantos años. Y la gente corrió al arca, dice la Biblia, y la gente tocaba y golpeaba la puerta del arca y decía, ábrenos la puerta, Noé. Yo creo que Noé, hermanos, se compungió en su corazón, le dolía en su corazón ver su gente sufrir y que iba a perecer, y les gritaba, yo quisiera abrirles, pero un ángel la cerró y no puedo abrirla, porque un ángel del cielo vino y puso un sello. Hermanos, hoy es el tiempo de servir a Dios con todo nuestro corazón. Amén. Yo quiero dejar esta semilla, esta palabra en tu mente y en tu corazón, hermano, hermana, joven, señorita, iglesia. Esforcémonos cada día en servir más a Dios. Sirvamos al Señor con más entrega. Sirvamos al Señor con más fidelidad. Voy a invitar a los hermanos de la música, al piano y a todos. Sean tan amables de pasar en esta hora. Póngase de pie, por favor. Y le invito a este altar. Espíritu Santo, redarguye la mente y el corazón de la iglesia, Señor. Padre, necesitamos volver a tu camino. Necesitamos, Señor, volver a las sendas antiguas. Necesitamos, Dios, volver al primer amor. Toca el corazón, la mente, la vida de cada uno de nuestros hermanos que están aquí. Tu palabra nos exhorta desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pasaje tras pasaje, historia tras historia, texto tras texto, Señor, de que tú demandas de nosotros una vida de fidelidad y de entrega total. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón dócil a tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Quiero invitarle, iglesia, que salga de su lugar y pasemos un momentito aquí al altar, en el nombre de Jesús. Salga ahí de su lugar y vengamos al altar unos momentos en esta hora, en el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias. Alabamos y glorificamos tu nombre. Gracias, Señor, por tu presencia. Sí, Señor, gracias por tu fidelidad. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. En todo lo que hagas. Sí, Señor, tu presencia. Espíritu Santo, tu presencia entre nosotros. Necesita ser cambiado, Señor. Aleluya. Sí, Señor, tu presencia. Después de mí. Señor Jesús. Señor Jesús, en esta hora yo abro mi corazón
te recibo como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados. Perdona mis faltas. Entra a mi corazón. Entra en mi corazón. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Me arrepiento de todo corazón. Me arrepiento de todo corazón. Y te pido perdón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sé mi Señor. Sé mi Señor Y sé mi Salvador. y sé mi Salvador. Te lo pido. Te lo pido En esta hora. en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, Señor. Gracias te doy, Señor, por estas dos almas. Gracias por esta señorita y este joven. Por este hombre y esta mujer, Señor, que están aquí. Hoy su corazón ha sido tocado. Hoy su corazón, Señor, ha sido abierto. Y tu palabra llega como semilla que germina y dará fruto. Bendice a estos jóvenes, Señor, en el nombre de Jesús. Cambia todo lo que hay que cambiar. Perdona, Señor, sus faltas y sus errores. Y dales una nueva vida. Dales una nueva razón de vivir. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gloria a Dios. Sí, Señor. Adore al Señor, hermano. Adore al Señor. Aleluya. Póngase a cuentas con Él. A mí no me tiene que dar cuentas. A Dios. Aleluya. Dígale que el Señor le ayude. Sí, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Porque todo